En este caso les hablaremos de hidrocarburos de alto peso molecular. Comenzamos hablando por los alcanos. Y decimos que los alcanos de alto peso molecular van desde carbono 18 hasta hidrógeno 38. A partir de este número de carbonos de hidrógeno, en adelante son conocidos como alcanos de alto peso molecular. El grupo de hidrocarburos alcanos tiene como fórmula general CnH2n más 2. Aquí les presentamos una imagen de una cadena simple de carbono-carbono de un alcano. Comenzamos con las propiedades físicas de los alcanos, donde dice que el punto de ebullición está determinada principalmente por el peso. Si se incrementa entre 20 y 30 grados centígrados por cada átomo de carbono agregado a la cadena. Este patrón de crecimiento del punto de ebullición con el incremento de la ramificación de la estructura molecular es generalizado. Así tenemos que mientras más ramificada es la cadena molecular, más será su punto de ebullición. Su punto de fusión. A mayor peso molecular, mayor punto de fusión. Los alcanos de longitud impar tienen puntos de fusión ligeramente menores comparados con los alcanos de longitud par. Su densidad de los alcanos. La densidad aumenta con el número de átomos de carbono, pero siempre es inferior a la del agua, por lo que flotan en la superficie de la misma. Algunas propiedades físicas de los alcanos. Tienen una baja reactividad, por cuanto sus enlaces son estables y no se rompen con facilidad. Los alcanos, al combinarse con el oxígeno, forman óxido de carbono y agua, donde liberan energía. Son solubles únicamente con otros solventes, como gasolina, thinner o diésel. Algunas aplicaciones de los alcanos de alto peso molecular son la parafina de vela, que es esencialmente un triacontano que funciona como feromona en sustancias químicas de los insectos para comunicarse. La cera pura de parafina, que es un buen aislante eléctrico, con una resistividad alta. La cera de parafina, que almacena calor. Esa tiene la capacidad calorífica que va desde 2.14 a 2.9 Joule por gramo. También son utilizados para la fabricación de papel encerado, para envolver alimentos y otros productos, para envolver carbón, para incrementar la impermeabilización de tapas de caucho o plástico en maderas. Encontramos otra aplicación de los alcanos de alto peso molecular, que es la jalea de petróleo, comúnmente conocida como vaselina. Y esta es usada para la protección de la piel. En un subtema del tema que nos había tocado, encontramos a los alquenos, en los cuales, al ser de igual manera que los alcanos de alto peso molecular, siguen poseyendo la característica de ser mayores a 18 carbones. En las características de este mismo podemos encontrar que son insolubles en agua, mas sin en cambio, al ser combinados con otros hidrocarburos, por ejemplo gasolina, diésel, thinner, son muy solubles en ellos. Una característica de ellos también nos dice que conforme aumente su peso molecular, de eso mismo aumentará su nivel de ebullición. Si el peso molecular desciende, el nivel de ebullición por lo mismo descenderá. Una característica más de él es que, para poder nombrarlo, basta simplemente con identificar la cadena más larga de hidrógenos de carbono en la cual se encuentre el enlace doble para poder darle la nomenclatura indicada. Por ejemplo, aquí en su fórmula general
nos dice que en una cadena abierta con enlaces dobles, nos dice que la fórmula es CnH2n, donde n son los indicadores de la cantidad de carbonos e hidrógenos que posee esta cadena. En los alquenos encontramos diferentes tipos de polimerización, en los cuales uno de los más destacados que encontramos son la polimerización orgánica, en los cuales la cadena principal solo posee algunos carbones, más sin en cambio en la polimerización orgánica vinílica, en esto podemos encontrar la característica que en toda su cadena principal solo exclusivamente hay carbones, no existe algún otro elemento. En los polímeros estirénicos podemos encontrar que un ejemplo de él sería el caucho, y nos dice que poseen en su cadena estireno. Y los polímeros vinílicos halogenados en su cadena poseen halógenos, como puede ser el flúor o el azufre. En esto, un ejemplo claro podría ser el PVC, los tubos comerciales, simplemente. Otro ejemplo serían los polímeros acrílicos. En estos polímeros acrílicos simplemente son plásticos. Algunos los podemos encontrar como bases de pintura. En sus usos y aplicaciones, entre los más comerciales, que por ejemplo ya hemos mencionado algunos, el de mayor uso industrial sería el etileno, que se utiliza entre otras cosas para obtener el plástico, como son el polietileno. Una característica de es que se puede estirar, pero después de dejar de ejercerle una fuerza, volverá a su forma original. Otro ejemplo es el propileno, que es una materia prima para obtener el polipropileno, que es usado en la industria textil y se utiliza para fabricar también tubos y cuerdas para el mismo uso de la industria textil. El isobotileno se utiliza para obtener tetraetileno de plomo, que es cuestionario aditivo para las nafras. Y pues esto sería por parte de los alquenos. Los alquinos son hidrocarburos que contienen enlaces triples de carbono. La fórmula general para los alquinos acrílicos es CnH2n-2. Para generar productos necesitamos de un polímero, y un polímero son macromoléculas generalmente formadas por la unión de las moléculas más pequeñas llamadas monómeros. Pero para la generación de polímeros necesitamos un sistema llamado polimerización, que es la reacción por la cual se sintetiza un polímero. A partir de estos monómeros se denomina la polimerización. En la polimerización existen dos tipos, las cuales son polimerización por condensación y polimerización por adición. La polimerización por condensación dice que cada unión de dos monómeros se pierde una molécula pequeña. Entre ellos existen dos grupos, los homopolímeros y los copolímeros. En la polimerización por adición nos dice, en este tipo de polimerización es donde la masa molecular del polímero es un múltiplo exacto de la masa molecular del monómero. Pero gracias a estas polimerizaciones podemos obtener diversas aplicaciones, como los elastómeros, que son materiales con muy bajo módulo de elasticidad y alta extensibilidad, como por ejemplo las ligas. Continuamos con los plásticos. Los plásticos son aquellos polímeros que ante un esfuerzo suficientemente intenso se deforman y no pueden volver a su forma original.
Hay que resaltar que el término plástico se aplica a veces incorrectamente para referirse a la totalidad de los polímeros. Con los plásticos podemos fabricar botellas o recipientes y hasta tubos que pueden contener algún líquido en especial. Y continuamos también con las fibras. Estas fibras presentan un alto módulo de elasticidad y baja extensibilidad, lo que permite confeccionar tejidos cuyas dimensiones permanecen estables. Y decimos que con las fibras podemos fabricar pantalones, camisas, playeras u otra vestimenta que podamos utilizar. Y por último tenemos al hule, de los árboles de Hevea y de los arbustos de Guayule. Son también polímeros naturales importantes. Sin embargo, la mayor parte de los polímeros que se usan en nuestra vida diaria son materiales sintéticos, con propiedades y aplicaciones variadas. Estas son algunas aplicaciones de las muchas que tenemos en los hidrocarburos de alto peso molecular. Esperemos que esta pequeña presentación les sirva de mucho. Gracias.